Y en Mamífero Digital, Saki Vana. Qué contento me siento de que por fin estés aquí. Recuerdo que el año pasado, cuando yo me inventé esto, yo dije, yo tengo que llamar a mis amigos y a uno de los primeros que llamé fue a ti, precisamente porque no sé hace cuánto, pero había sacado el libro de 25 años de apnea. Sin embargo, el año pasado no se pudo dar. Este año ya entiendo que sacaste un segundo libro, que son Los Tres Pilares del Amor, adicionalmente. Y bueno, y nada, estás aquí, bienvenido. Gracias, brother. ¿Cómo estás, Adolfo? Un gusto estar aquí compartiendo en tu espacio. Y de modo que el libro 25 años de la moneda, por cierto, salió en el año 2018. Ahorita salió un ebook, bien lo dijiste, es un libro digital realmente bastante corto, son como 18 o 20 páginas. Es un tema muy puntual hacia el amor propio, pero visto desde una perspectiva que normalmente en los demás libros no se abarca, porque es el tema del antes, es saber si estás preparado para el amor propio. De manera que este ebook es algo que yo hice de cortesía para toda la comunidad que ha ido creciendo, para tantas personas que me han pedido de alguna manera que yo los ayude en su proceso. Y es completamente gratuito, la descarga es gratuita, de este ebook en particular que acaba de salir hace unas pocas semanas. 25 años en apnea sí es un libro que está disponible en Amazon a nivel mundial, o sea, me lo han comprado en Japón, en Francia, me lo han comprado en Estados Unidos, en España, en un montón de lugares donde Amazon tiene sede, y siempre me sorprenden con una foto de mi libro con algún paisaje muy bonito propio y autóctono de una región de ese lugar en el que la persona vive. Y de verdad que es una nota, el tiempo ha pasado muy rápido y feliz de estar aquí, así que gracias por la invitación. Bueno, vamos a poner en contexto a quienes nos ven y no saben quién es Saki Vana. Eh, Rápido, un currículo muy rápido, además de que eres mi amigo, algo que, de lo que yo me enorgullezco. Yo tengo pocas cosas de que enorgullecerme, pero de mis amigos, por ellos, no por mí, por ellos yo me enorgullezco. Saki es abogado en Venezuela, fue profesor universitario y por alguna razón que siempre, bueno, yo conozco un poco esa razón, pero esa razón también la vamos a indagar hoy. Tiene esa inclinación tan humana de preocuparse y ocuparse de los sentimientos y las emociones que nos atañen día a día a todos los seres humanos. Y por ahí entonces arranco yo con mi primera pregunta. Saki, 25 años de apnea. ¿Cómo surgió esa necesidad de escribir esas letras? Gracias por la pregunta. Año 2014, tenía yo como tú en ese momento algo en vena, deseando un desahogo, necesitando transmitir hacia las personas lo que yo necesitaba hablar, más allá de lo que yo creía que otros querían escuchar. Era lo que yo sentía orgánicamente que necesitaba decir porque le consideraba cierta relevancia. De modo que un día, bueno, yo comencé escribiendo un libro que al final nunca terminé, algún día quizás retome, pero un momento yo dije, hago borrón y cuenta nueva, hoy quiero empezar a escribir a ver qué es lo que va a pasar. Eso me tomó del año 2014 al 2018, realmente hacer el libro, pero no porque yo haya escrito todos los días, al contrario, hubo mucha desorganización, hubo muchas veces que lo abandoné y era muy simpático el hecho de que yo en aquel momento, con los recursos que podía, haciendo la mayoría del trabajo, generando la misma edición de mi mismo libro, con muchas personas, con algunas personas que se sumaron para leerlo y darme su opinión, pero yo estaba tratando de editar o de tratar de analizar en contexto lo que había en un libro escrito por un mismo Saki con 4 años de diferencia. Imagínate tú lo que pasa en una persona en 4 años de diferencia en su vida, la forma como piensa, lo que transmite, la experiencia que pasaste en el 2014 no era la misma del 2018. La vida como la ves no es igual, por más que mantengas tu esencia. Y eso me dio muchísimo trabajo, yo creo que haber hecho uno nuevo, que fue el tratar de acomodar y hacer que todas las piezas armen. Y creo que esa es una de las magias que yo percibo de ese libro en particular, que es el hacer que encajen en misma esencia
dos personalidades completamente diferentes en torno a las experiencias de vida que ha tenido. Y eso fue lo que empecé a hacer. ¿De qué consiste 25 años en apnea? Es un libro que tiene que ver con amor propio, toca temas como bullying, hablo sobre casos de estudios, estadísticas. Es un libro que está buscando que las personas conecten con su autenticidad, con su esencia personal y no seamos unos zombies deambulantes solamente siguiendo lo que dictan los patrones de la moda o lo que la sociedad te dice que es bueno hacer o que es interesante hacer o que te viene bien a ti, sino simplemente conectando con esa esencia y determinando qué es lo que tú quieres hacer y sabiendo que lo quieres hacer, lo que yo siempre digo, por las razones correctas. Entonces, lo que sería la frase o el eslogan, si se quiere, Adolfo, se llama, el eslogan, viene siendo el despertar de una conciencia que jamás debió dormirse. Y es porque a veces se nos va en nuestro día a día, nos ponemos en automático, perdemos esa conciencia que tenemos de las cosas que hacemos y entonces empezamos a repetir situaciones, hacemos patrones, realizamos actividades que no necesariamente son las que encajan con nosotros. Y por eso es que tiene que ver con esto, que el momento de leerlo genere un despertar en ti, a tu conciencia, y que entonces retome lo que sería la conexión con tu esencia. ¿Sentías de alguna manera que el libro te permitió respirar? El libro se llama 25 años en apnea, precisamente es por una anécdota que cuento dentro del libro, no tiene nada que ver con otra cosa, y creo que fue una buena decisión hacerlo así, porque ha despertado mucha curiosidad, pero también se ha generado mucha confusión. Muchas personas me dicen, oh, yo también tengo problemas de apnea cuando duermo, y le digo, no tiene nada que ver con eso, no es médico. Este es un libro que tiene que ver con despertar de conciencia, que tiene que ver con amor propio, que tiene que ver con seguridad personal, con temas de bullying, con reconectar contigo. Esa es la esencia del libro. Pero, sin embargo, metafóricamente sí. Metafóricamente me permitió desahogar, me permitió tomar aliento, me permitió oxigenar para conmigo y para con las personas en mi entorno y, por supuesto, todo lo que ha tenido alcance el libro a todas las personas que le ha llegado. Pero sí. Haciendo un poco de recorrido, habíamos dicho que había sido abogado y profesor universitario en Venezuela. También tuviste tu propio negocio y llegó un punto en el que nos pasó a 7 millones de venezolanos, en el que tomaste la decisión de irte del país y esa decisión que nos obliga a todos los emigrantes, no solo los venezolanos, todos los que toman la decisión de irse de aquel lugar donde nacieron, de aquel lugar donde están sus sabores, sus olores, su cultura, su música, sus amigos. Te tocó emigrar. Y en ese proceso de emigración, 25 años de apnea, ¿sientes que fue de alguna manera un punto de apoyo también para ti en ese reinventarte o reconseguirte, reestructurarte como emigrante? Sin duda alguna, claro. Ese fue mi compañero silencioso, que era cómplice de mis reflexiones más profundas y que viajó conmigo donde yo quiera que fue y estuvo en no solamente en 4 años de diferencia, sino en muchísimas transiciones de mi vida. Él me acompañó a lo largo de mi ejercicio profesional, a lo largo de mi emprendimiento, a lo largo de mi migración, a lo largo de momentos duros, de momentos de prosperidad, de muchos momentos distintos que el mismo Saki a lo largo de 4 años se enfrentaba. Y ese amigo mío me escuchaba mientras yo tipeaba en él todo lo que tenía que transmitir. Y evidentemente sí, ahí es donde te digo que ya yo en Estados Unidos, quizás con poco menos de un año de haber llegado y con un montón de cosas encima, pude analizar a este hombre a lo largo de 4 años en una misma idea, pero con diferentes perspectivas. ¿Has escrito este libro como un diálogo para ti mismo o tú tenías una especie de, así como Platón tuvo a Sócrates, que es una hipótesis que existe, que Sócrates posiblemente no haya existido y que era una figuración de Platón? ¿Tú te escribiste este libro para ti o tú tenías una figura a la que tú le hablabas, a la que tú le escribías, con la que tú conversabas? No, yo dejé orgánicamente que el teclado hiciera su trabajo mientras yo dejaba que todo drenara. Yo creo que yo traté de ser lo menos imaginativo y ser lo más orgánico. Yo solamente sentía que mi compromiso era escribir lo que yo sentía que debía escribir. Era como un mandato divino, era como un asunto de responsabilidad, era como un compromiso personal.
Yo sabía que lo que estaba haciendo tenía un objetivo, pero nunca me hubiese imaginado en el año 2014 que en el año 2023 quizás estaría haciendo algunas cosas que estoy haciendo. Yo solo sentía la guía de un instinto que me estaba llevando a hacer algo que yo creía que era lo que tenía que hacer. Si no lo hubiese hecho, hubiese sentido que me estaba faltando realmente y sentía que esa información, estando allí, no iba a ser yo el que me iba a llevar a la cama todos los días. Yo decía, quizás esto pueda ayudar a algunas personas. Y de ahí en adelante fue transcurriendo. Yo empecé a escribir el libro sin tener idea de cómo se escribe un libro, sin tener idea de cómo se publicaba un libro, sin tener idea de cómo se editaba un libro. Me tocó aprender muchísimo y bueno, eso fue una pequeña escuela para mí, de alguna manera, para empezar a transitar ciertos caminos de autoconocimiento y ciertos senderos que antes no había transitado realmente. Poco a poco pareciera que precisamente con la salida del libro, entonces se abrieron nuevas puertas y nuevos retos. Yo veo, por ejemplo, en tu cuenta de Instagram, donde eres muy activo, te defines en tu biografía como Zaki Bana, coach y mentor estratégico. Coméntame cómo fueron fluyendo las cosas para llegar ahí. Te cuento el génesis. Ok, en el año 2000, yo creo que 14, debe estar más o menos cerca de cuando empecé a escribir 25 años en apnea. Yo empecé a pensar que habían cosas que yo quería hablar en voz alta sin que me escuche la gente a mi alrededor. Y dije, me voy a crear una cuenta en las redes sociales. Empecé con Facebook, un fanpage. Inmediatamente me abrí la de Instagram. No puse mi cara, no puse mi nombre. Y el usuario que creé fue @lahemerotecla. Ese usuario me acompañó por una pila de años, yo diría del 2014, cuando la creé, digamos, hasta el año quizás 2021, 2022, no, 2021, si no me equivoco. Y por todo ese tiempo era una cuenta que se dedicaba a hacer reflexiones sobre lo que pensaba. Y la inclinación me tiraba con el tema de que las personas se reafirmen, que las personas se acepten, que las personas de alguna manera pudieran conectar con su esencia, crezcan en amor propio, conecten con la pareja correcta, no aguanten abuso de su pareja o que no conecten con parejas abusivas. El hecho de llevar a la reflexión desde muchos puntos de vista. Yo en esa cuenta colocaba reflexiones y todo era mío. Yo no citaba a otros autores porque me encantaba leer otros autores, pero yo tenía tanto que decir que yo decía, déjame desahogar primero. Y me encargaba de decir, escribir. Y la gente empezó a conectar conmigo, Adolfo, al punto que me empezaron a llegar mensajes directos. Gente que no conocía, que me seguía. Y me decían, me gusta mucho la manera en cómo piensa, estoy pasando por esta situación, ¿qué me recomienda? Y yo le decía, mira, ¿qué es esto? Primero me lo decía para mí. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo alguien me va a poner a mí a tomar decisiones o a dar mi perspectiva en torno a la vida de alguien que yo no conozco? Yo no conozco. Pero en son de ser amable y de agradecer la confianza, yo les decía, mira, con todo respeto, no sé realmente lo que estás atravesando a los detalles y pormenores, pero lo que puedo decirte es que si yo estuviese en tus zapatos, en mi caso haría exactamente esto. Listo. A los pocos días mi sorpresa era que venían hacia mí nuevamente y me decían, gracias, no sabes cuánto me ayudaste, mi vida cambió por completo, di este paso, tomé esta decisión, solté aquello. Yo decía, ¿qué es esto? Luego me daba cuenta que me llegaban mensajes directos de varias personas diferentes que no se conocían entre ellas, con la misma solicitud, pero con un caso diferente. Yo decía, ¿pero qué está haciendo tanta gente? Despertar con la idea de que un extraño que no pone cara ni nombre en la cuenta de usuario va a darte su perspectiva. O sea, ¿qué nivel de conexión es este? ¿Qué nivel de confianza me están dando? Total que luego me dio por crear como unos hashtags que identificaban ciertas áreas de mis publicaciones y empezaba a publicar los casos que la gente me ponía con la autorización de ellos y sin colocar su identidad. Ponía mi respuesta y la gente empezó masivamente a contactarme. Empezaron, necesito que me ayuden, necesito que me des una hora, necesito que me des una sesión. Yo decía, ¿pero sesión de qué? Si yo soy abogado, yo no entiendo. Entonces, analizando, investigando y también muchos de ellos me dieron la solución, incursioné en este tema del coaching, que lo había escuchado de lejito, pero nunca había indagado con respecto a él, y el mentoring también. Y el coaching no es más que otra cosa que el hecho de un método mediante el cual tú ayudas a una persona a llegar a sus objetivos y plantearse objetivos
a través de preguntas y respuestas puntuales que hagan que tú puedas responder a esa necesidad que tú tienes y que a veces ni siquiera estás enterado. Porque tenemos esa mente subconsciente y tenemos esa mente consciente. Entonces, para poderla destapar, hay preguntas que te pueden ayudar a destapar. Y esto básicamente se basa en la mayéutica socrática, en la cual con sus alumnos él, mediante el proceso de preguntar y responder, los guiaba y les daba a ellos la respuesta que estaban buscando afuera, pero realmente la tenían adentro. Luego de esto, pues me apoyo en otras disciplinas, PNL, entre otras tantas. El mentoring viene porque ya la experiencia que empiezas a desarrollar a lo largo de tantas sesiones, empiezas a ver tantos casos que luego empiezas a aplicar la experiencia. Tú sabes que un mentor es alguien que transita por un sendero y luego ayuda a otros a transitar por ese sendero que ya transitó, ya lo sabe transitar. Sin embargo, yo no puedo tener la experiencia de todos los tipos de personas tan diferentes que llegan a mí porque yo no he vivido todas las vidas de ellos. Sin embargo, cuando tengo una situación similar que se atendió en otro caso, traigo la experiencia, traigo la sabiduría de aquel momento para adaptarlo. De allí viene el tema de coaching personal, aunque también he trabajado con empresas, pero el coaching personal y mentoría estratégica es porque se busca de una manera con planes de acción y de puntos de vista estratégicos generar soluciones al momento en que creas objetivos y te vas tras ellos. O sea, tú me estás diciendo, a ver si te entiendo, que algo que empezó como una necesidad de expresarte, una necesidad de escribir algo que era para ti, una necesidad de plasmar ideas y pensamientos en redes sociales, se terminó transformando en toda una comunidad que tiene como punto de apoyo precisamente la búsqueda de sus problemas con un mentor que lo ayuda de forma estratégica, precisamente trayendo, como tú dices, la sabiduría de todas esas experiencias para llevarlo. Como dicen aquí en España, yo flipo en colores, tío. Porque, Totalmente. porque es curioso cómo se desarrolló todo con una palabra clave que tú has dicho, de forma orgánica. No sé si tú en el principio tú te lo habías imaginado, tú lo habías buscado o sencillamente es algo que te llevó. Yo siento que la gente me dio a mí, la gente me atribuyó una responsabilidad de forma inconsulta. Y lo digo con todo el cariño del mundo, porque lo asumo y lo llevo con todo el cariño del mundo. Como te lo decía hace un rato, yo no sabía lo que era el coaching. Yo no estaba familiarizado con cómo es la mentoría en la práctica. Yo todo este mundo era algo que lo había escuchado teóricamente, pero no había indagado en él. Yo lo único que sabía era que me había pasado la vida entera aconsejando a todos mis amigos en todos sus temas sentimentales, de conquista, de ruptura, de levantarse, de fijarse, de soltar. Y era algo que me salía también de forma orgánica. Sentía algo, digamos, eran palabras que me iban saliendo conforme ellos necesitaban escuchar algunas cosas y funcionaba demasiado bien. Pero todo esto se fue transformando y por eso te digo, yo dejé que mi instinto me guiara y de pronto estoy asumiendo responsablemente una labor maravillosa que gracias a la confianza de la gente y a la responsabilidad que ellos me atribuyeron, de forma inconsulta lo digo, la terminé asumiendo con todo el cariño, con toda la responsabilidad y con toda la pasión que eso ha despertado en mí a lo largo de todos estos años. ¿A partir de qué momento se convirtió en algo profesional? Desde el día uno, te comento, grandiosa tu pregunta, porque yo no me permití sentarme con nadie a hablar una sola palabra hasta que yo me preparé y me sentí preparado. Yo me acuerdo que yo de emergencia me puse a estudiar, literalmente. O sea, estábamos en el año 2018, 2018 y yo de emergencia, viendo que estaba pasando lo que estaba pasando y sintiendo la responsabilidad y me conectaba, porque hay algo en particular, lo he dicho algunas veces, no muchas, pero lo he dicho, yo por alguna razón, y es de forma también involuntaria, sé cómo respetar una línea en la cual me involucro lo suficiente en el proyecto o en la situación de la persona para tomármelo personal, pero al mismo tiempo no llego al punto en que empieza a afectarme emocionalmente. Porque si yo me cargara de todo, no estaría bien. No estaría bien. Pero es como una línea que también de forma automática, que no soy yo el que la dirige, no es un vehículo con velocidad a cambios, no. Es un tema que surge de forma automática y quizás, no sé si internamente detecto y sé cómo dar un paso al frente y un paso atrás para
involucrarme, pero al mismo tiempo no afectarme y así poder tener la fuerza para ayudar a los demás. Eso es lo que funcionaba de esa manera. De manera que cuando yo veo que me estaban solicitando y me estaban diciendo, yo dije, dame un chance. Y yo me puse a estudiar. Me puse a estudiar de forma express, pero profunda. Y luego entonces fui manejándolo, manifestando lo novato que estaba en el área con las personas. Y yo perfectamente normal. O sea, sin los estudios, las cosas que has dicho, las cosas que has publicado, tengo siguiéndote 1 año, tengo siguiéndote 2 años, y me das tanta tranquilidad, me das tanta paz, me ayudas a resolver. No quiero imaginarme sentarme a hablar contigo, plantearme mi situación y que tú me puedas guiar. Y entonces yo dije, bueno, ok, pero me voy a preparar. Entonces, una vez que yo me preparé, certificación, etcétera, yo dije, bueno, ahora sí. Y me lancé. Y empecé a tomar entonces las sesiones. Y eso ha sido un viaje. ¿Tienes algún tipo de protocolo cuando alguien te contacta y tú dices, hey, te puedo ayudar, pero en paralelo quizás sea necesario ayuda aún más profesional? O detectas y dices, no, lo que me está pidiendo básicamente sí es un coaching y ya sí la puedo ayudar. Porque claro, hablamos de temas que afectan en lo que tú te dedicas, afectan las emociones y la vida de las personas. Entonces, hay temas que van, supongo yo, inclinados más con aspectos psicológicos que incluso pudieran necesitar ayuda más profesional, incluso llegar a psiquiatría, a diferencia de, mira, estoy en una coyuntura en mi vida y necesito un asesoramiento para saber hacia dónde debo ir. ¿Tienes algún tipo de protocolo para determinar esto? Sí, lo primero que yo hago durante las sesiones, y de hecho hacemos casi siempre una sesión inicial, es poner a las personas en contexto de en qué consiste lo que yo hago y cuáles son los casos más comunes que llegan a las sesiones y el tipo de objetivo más comunes, que no están limitados, porque nada es limitado. Sin embargo, las personas entienden la dinámica y yo los dejo claro el día 1 y las personas desde que envían el formulario les sale la información que la pueden leer en términos y condiciones y dice, aquí no hay diagnóstico, esto no es un tratamiento psicológico ni psiquiátrico, nada de eso. Ahora, no quiere decir que personas que tengan situaciones que no han podido resolver con otros profesionales no vengan y salen resueltos aquí. Porque hay un tema, Adolfo, en donde la ciencia ha avanzado tanto y hay ejercicios estratégicos y hay cosas que se hacen que increíblemente terminan poniendo cosas en su lugar. Yo tengo un amiguito que vinieron a visitarme. El papá tenía al niño sentado en el carro. Es el papá de crianza. Él tenía el niño sentado, pero él lo agarró de meses. El niño estaba sentado atrás y él me mandó un video diciéndole, mira, ¿sabes que vamos a visitar a Saki? Y Saki tiene una perra. ¿Qué tal? El niño se puso a llorar. Él estaba atrás del carro. Él lloraba. Y te estoy diciendo que es un niño que tiene 15 años, llorando, desesperado. Y el papá lo estaba como bulleando, pero provocándolo un poquito por este tema de lo que estaba atravesando. Y el niño pasó por una situación muy grave de pequeño. Y él vino a mi casa y ellos son mis amigos. Yo no tuve intenciones de nada con ellos. Sin embargo, los papás me dijeron que les gustaría ver si el niño pudiera de alguna manera soltar eso que tenía. Yo tengo videos del niño corriendo con mi perra. Tengo videos del niño metido en el parque de perros, jugando con mi perra y otros perros. Y además, lo primero que hizo de volver a Venezuela fue comprarse un perro. Yo aquí no hice hipnosis, yo aquí no. Pero hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas que se pueden lograr siempre con el uso responsable de algunas herramientas que están al alcance, que son propias de estudio, que se han ido desarrollando con una intención. De manera que yo, de nuevo, yo nunca estuve con el niño ni aislado, ni me guardé en uno. Los papás estuvieron siempre al frente de todo, siempre. Y estaban encantados de ver, vamos a ver qué pasa. Y el final, bueno, un final súper feliz. Y como eso hay montones de cosas. Yo sé que puede ser muy polémico, pero el tema es que las personas al final saben lo que necesitan y las personas llegan a ti porque sienten, sea teórica o sea intuitivamente, que tú tienes algo que les puedes aportar y ofrecer dentro de las necesidades que ellos mantienen y están trayendo hacia ti. Alguna de las publicaciones que he visto en tus redes sociales hablan muchísimo de lo que son las relaciones tóxicas y del cómo las personas
tienen que aprender a desligarse de esas relaciones tóxicas. ¿Cómo defines tú una relación tóxica y cuáles son en general, porque cada caso es muy particular, pero cómo dirías tú que en general una persona tendría que empezar a actuar en función de una relación tóxica? Tú sabes que se acuña mucho este término y se usa muchísimo. Yo lo uso muchísimo porque son términos que terminan siendo aceptados por toda la población y así los entendemos. Sin embargo, hay algo que es importante resaltar. Más allá de relación tóxica, lo que existen son comportamientos tóxicos de personas dentro de una relación. ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, si tú estás en una relación que te trae más cosas negativas que positivas, que es más lo que te resta que lo que te suma, en grosso modo podemos estar en presencia de una relación tóxica, en donde lo que sería la estructura propia, natural, necesaria de una relación, si se ve atentada, digamos que la confianza, digamos que la comunicación, digamos que los celos, digamos que un montón de cosas, la dinámica, las transmisiones de afecto. Hay muchas cosas que son necesarias de mantener en un equilibrio sano para que una relación sea sana y funcional. Pero cuando fallan, puedes caer en excesos. Una de las estadísticas que estuve manejando en uno de los live que hice recientemente, hablaban de que un grueso porcentaje de las relaciones que son tóxicas, pero grueso, estamos hablando como un 70%, es que ellos tienen problemas de comunicación. Cuando tú tienes problemas de comunicación con alguien, tú no te estás comunicando efectivamente. Entonces, muchas veces va a pasar que empiezas a omitir información. Entonces, no cuenta todo lo que sabe, ni pregunta todo lo que necesita. En el momento en que existe una realidad paralela entre lo que yo muestro en esta relación que intento llevar con mi pareja y la realidad que vivo en silencio, empieza a crearse bastante incomodidad y la persona empieza a arrastrar como molestia hacia el otro. Desarrolla de alguna manera cierta bravura, cierto disconfort, ciertas conductas que al final se terminan reflejando en los actos y puedes caer en exceso. Es más fácil que llegue un grito, eres más intolerante, eres más desconfiado, porque si tú sientes que alguien no tiene la libertad de comunicarse contigo, con libertad, pues probablemente tú empiezas a desconfiar de lo que te dice y también de lo que no te dice. Y empiezan a caer en situaciones que son tóxicas. Entonces, la manera de detectar es analizar cómo tú te sientes, cuán libre eres, cuánto estás conectando con tu esencia, cuán orgánico eres tú en torno a la persona que eres al momento de proyectar y de ser amado por la persona que te acompaña. ¿Eres tú tal cual la misma persona que está en privado de la que está con su pareja? ¿O hay algunas diferencias? ¿Qué es lo que lo causa? Esto amén de lo que serían agresiones físicas, psicológicas, hasta violencia patrimonial. Yo una de las cosas que no te la comenté antes, porque hemos ido saltando de un punto a otro de forma interesante, es que cuando yo me gradúo de abogado, yo empiezo a me hago preparador de una cátedra, luego inmediatamente empiezo a ser profesor universitario, como tú lo resaltaste bien. Una de las materias que yo fui profesor fue Derecho Civil, persona. Derecho Civil se encarga de proteger al individuo desde antes de su nacimiento hasta después de su fallecimiento. Entonces, el derecho civil hace que tú conectes con la individualidad de la persona, que tú conectes desde un punto de vista humano. Al graduarme, inmediatamente conecto con una fiscalía de violencia de género y al mismo tiempo que yo ayudaba a las fiscales, de la manera en como ellos me pedían, y manejaba expedientes y hacía actos conclusivos que iban directamente al juez, al mismo tiempo ocurre que se presentan personas que están atravesando por violencia intrafamiliar y soy yo quien los empiezo a representar y ayudar. Esta es una parte del derecho mucho más conectada con la esencia del individuo. Entonces yo empecé a conectar con el individuo en su ser desde antes de nacer hasta después de morir. Luego con personas que estaban atravesando por situaciones emocionales, por violencia familiar, por daños de todo tipo, en donde tú tienes que intervenir legalmente a los efectos de darle protección a esa persona. Ve cómo me voy interactuando, me voy interrelacionando con este mundo desde el punto de vista legal. Y más allá, la guinda de la torta, cuando empiezo ya a ejercer y habían personas que querían divorciarse, por ejemplo, me encontraba con matrimonios que realmente eran tóxicos
y gente que no podía salir de ello y que era una fiesta realmente cuando podían divorciarse, pero también personas que por temas triviales, tontos, cosas superficiales, no sabían mantener una relación, no sabían llevar a cabo una comunicación, no sabían valorarse como pareja y estaban intentando divorciarse. Y luego de reunirnos, yo celebraba cuando no tenía trabajo, porque me daba cuenta que ellos habían decidido no divorciarse y se habían reconciliado. Pero no porque yo les daba una sesión, nada de eso, no tiene nada que ver. Tocábamos puntos meramente legales y por el desarrollo de la dinámica, no sé cómo ocurría, pero ellos como que al final decidían no divorciarse. Y yo me había dado cuenta que era gente que tenía potencial como pareja. Y aunque yo me iba a quedar sin honorario, porque como abogado no los iba a representar, yo estaba feliz porque ese matrimonio se había recuperado. Esos tres aspectos, esos tres focos, desde el punto de vista de mi carrera profesional, hacen que se alimente de alguna manera esto que luego fue cogiendo forma a lo largo del tiempo y que hoy en día me tiene pues ejerciendo lo que estoy ejerciendo. Ya para finalizar, Saki, ¿cuáles son tus más inmediatos proyectos, además de continuar con las sesiones y esta interacción? Pero como sé que te gusta escribir, sé que también haces reuniones con público, no sé si tendrás conferencias pendientes por dar, sé que haces firmas de libros en algunas oportunidades. Cuéntame un poco, ¿cuáles son tus proyectos más inmediatos? Ahorita, de forma inmediata, seguimos con compromisos de empresas y también de personas que se han ido sumando y estamos desarrollando proyectos para la necesidad puntual de ese foco, de esa sociedad. Al mismo tiempo, estoy trabajando en otro libro, en mi segundo libro formalmente escrito, más allá del ebook. Sería el tercero, digamos, pero al mismo tiempo el segundo. Estamos trabajando en ello y tenemos sobre la mesa varias posibilidades que todavía estamos estudiando de manera de poder seguir trayendo a las personas conocimiento, tanto desde el punto de vista gratuito como también con ciertas membresías o con ciertos beneficios, una vez que tú adquieres ese recurso para que te puedas beneficiar en ciertos temas que de verdad me han pedido mucho. Yo te digo algo, yo vivo pensando, yo estoy fuera de las sesiones y estoy constantemente pensando cómo puedo llegar a ayudar a más personas, porque si todo el mundo me dijera ahorita, quiero una sesión contigo, es imposible que utilices el tiempo del día para ayudar a todas las personas que quisiera ayudar. De manera de cómo puedo ayudar a las personas que humanamente es imposible ayudar si yo decidiera verlos uno a uno. Por esa razón es que tengo sobre la mesa ahorita actualmente, estamos evaluando un montón de proyectos que estamos viendo con qué, cuáles sí, cuáles no y con qué tipo de inmediatez se van a ir desarrollando y se van a ir anunciando en las redes. Pero definitivamente hay varios, el libro es uno de ellos y estos otros proyectos que iremos anunciando también están naciendo. Bueno, Saki, agradecido de que hayas podido compartir conmigo tu tiempo para participar aquí en Mamífero Digital. Gracias, Adolfo, por la invitación. Te deseo todo el éxito en esta plataforma, en este programa que bien llevas y nada, que las bendiciones sigan cayendo. Era Saki Bana en Mamífero Digital.